Allá atrás, ¿me escuchan? ¿Hasta arriba? Mariano, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, tardes ya. Mi nombre es Víctor Galván, vengo por parte de Copeland. Entonces, en este caso, pues bueno, me toca impartir. Vamos a ver lo que es el tema de soluciones y aplicaciones para refrigerantes AOCL. Entonces, yo estoy encargado en la parte de ingeniería de aplicaciones. Básicamente me toca dar todo el soporte a lo que es pues la parte de ventas, la parte de compras, y eventualmente, pues si hay alguna duda o alguna pregunta directamente con ustedes, pues también la intención de este foro pues es poderlas disipar, ¿ok? Eventualmente, pues ustedes saben que hay una gran base instalada en cuestión de refrigerantes A1, pero desafortunada o afortunadamente, pues para bien ecológico, pues hay una transición. Y esa transición pues ya está pues más que nada a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces es importante empezar a tener este tipo de capacitaciones referente a los nuevos refrigerantes, las nuevas tecnologías, porque pues básicamente si no nos actualizamos, pues nos obsoletamos, ¿no? Entonces la intención de este foro pues es mostrarles todo lo que Copeland tiene para ustedes en cuestión de los cambios, y eventualmente pues si hay alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza pues estamos aquí para disiparlas, ¿ok? Les agradezco el tiempo y pues vamos a comenzar. Antes de empezar con el tema directamente, sí me gustaría iniciar con esta lámina. Creo que no es un secreto. Por ahí muchos anteriormente estaban muy relacionados o muy familiarizados con la parte de Emerson, ¿ok? Incluso pues todo lo que es valvulería, accesorios, presostatos, todo estaba rebrandeado con la parte de Emerson. Más o menos a mediados del año pasado hubo una transición, la parte de Emerson vende a la parte de Climate, porque nosotros estábamos en esa división, y eventualmente pues nos toca entrar a una financiera. Básicamente ahorita estamos con una financiera de Blackstone. Realmente no es un cambio rotundo, creo que es una empresa, para algunos que conocen la bolsa de valores, que cotiza en ese medio, y pues realmente la intención de esto pues es podernos enfocar y desarrollar pues nuestras tecnologías de una manera más significativa, ¿no? Que esté más enfocado solamente en la parte de aire acondicionado, en la parte de refrigeración y en la parte de proyectos. ¿A qué voy con esto? Pues obviamente pues existe el rebranding en la parte de Copeland, que anteriormente solamente identificábamos Copeland en la parte de compresores, unidades condensadoras, que no es el caso, aquí en la parte de México no se comercializan, y todo lo que era accesorios o protectores directamente de compresores. Se absorben las marcas, la parte de White Rogers, todo lo que es valvulería, filtros, presostatos, termostatos, todo eso que anteriormente estaba con nomenclatura Emerson pasa a nomenclatura Copeland, se respetan los mismos números de partes, se respeta lo que son las plantas, los procesos, la gente que se da el soporte, solamente que pues sí existe una diferencia, ¿no? Entonces yo sé que muchas veces en campo nos gusta pues identificar los productos de una manera y que no nos lo cambien, porque si no lo cambian pues a veces los perdemos de esquema, entonces sigue siendo el mismo soporte. Y algo muy importante, pues es esta parte de aquí, ¿no? Creo que la mayoría de los que están aquí presentes se enfoca mucho en la parte de metalmecánica. Está muy bien, eso nunca va a cambiar y siempre vamos a necesitar, pues, especialistas en este rubro. Sin embargo, algo muy importante, pues, es la parte de cool chain, ¿no? Hoy en día nosotros ya no le podemos mermar calidad o eficiencia a los productos porque estaríamos cometiendo el error de vender cosas que no cumplen sus necesidades o que no tienen cierta garantía. ¿De qué manera la industria de la refrigeración y aire acondicionado busca poder ser más sostenible o sustentable? Pues con estrategias de control. Y es ahí donde entra pues esta parte, ¿no? Tanto de monitoreo como de manera local como de manera remota, haciendo todo lo que es automatización de aire acondicionado, refrigeración, se monitorea todo lo que es la iluminaria, cuartos de conservación de alimentos, bombas ¿cómo se llama?, contra incendios, todo lo que tenga que ver con la parte de automatización es algo que mediante Copeland se puede lograr. Obviamente pues se requieren ciertas integraciones, pero hay departamentos especializados en esto. Entonces la invitación es, no siempre pues nos tenemos que pues enfocar a la parte de supermercados, que básicamente son los grandes líderes en este tipo de desarrollos. Aquí en la parte de manera local o en la industria hay conceptos pequeños que también quieren entrar en esta parte, ¿no? En la parte de automatizaciones. Si hay alguna necesidad o algún requerimiento, pues toquen base con la distribución. Todo esto pues está al alcance de ustedes y se les puede dar el soporte para facilitar ese tipo de proyectos, ¿no? Está la parte de Cargo Solution, básicamente es traquear el producto desde la cosecha hasta que llega al supermercado, geolocalización, conservar la cadena de frío. Creo que pues en la zona también puede ser un punto muy importante. Y eventualmente pues la parte de Vilter, ¿no? Centros de distribución, sistemas de mayor capacidad, principalmente enfocados con amoníaco, y son sistemas pues más grandes, ¿no? Entonces, este es el mensaje inicial. Pues al final seguimos siendo Copeland, seguimos dando el mismo soporte, y la intención de esto pues es que ustedes nos sientan
no como el proveedor que va a venir y va a estipular ciertas tecnologías o ciertos cambios, sino acompañarlos de la mano, ¿no? Si hay alguna necesidad, algún requerimiento, pues que se sientan en la confianza de que mediante la distribución poderlos asesorar en cada una de sus necesidades. ¿Ok? Y ahora bien, voy a pasar a la parte, pues ya directamente del tema de los refrigerantes A2L y todas las tecnologías. Creo que a lo largo de la charla, pues todos hemos hablado de A2L. A2L, la parte de refrigerantes, la parte de equipos. Hay muchas dudas en cuestión de qué tengo que hacer en un retrofit, si los compresores son equivalentes o son compatibles. Son muchas dudas que saltan al mercado, principalmente porque el cambio es rotundo y es inmediato. Entonces, la intención de esto, pues, es entender pues principalmente cuál es ese cambio o el motivo, ¿no? A nivel nacional o a nivel mundial, pues obviamente hay muchas regulaciones. Ustedes saben que tenemos la enmienda de Kigali, la cual nos estipula pues una tasa de pues, suministro de refrigerante, y sobre eso pues empezar a bajar niveles de compra, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? Pues obviamente mediante transiciones. Y esas transiciones a lo mejor no las vamos a ver reflejadas directamente en campo de primera instancia, pero sí, algo muy importante es que nosotros ya estamos sembrando pues, tecnología con la parte de los fabricantes. Si ustedes llegan a comprar un equipo nuevo, el aire acondicionado ya va a traer A2L, ya sea R32 o 454B. En medida de que empiece a avanzar esto, pues también va a haber cambios en la parte de la refrigeración, y eso los obliga directamente a que si ustedes hacen alguna instalación, algún proyecto o algún mantenimiento, pues empezamos a ver este tipo de tecnologías. Y este gráfico pues está muy interesante. ¿Por qué? Porque me muestra básicamente todo lo que es la clasificación de refrigerantes, su comportamiento y entender cuáles son los refrigerantes equivalentes uno a uno. Y para ello pues lo vamos a leer de la siguiente manera. De nuestro lado izquierdo, en la parte vertical, vamos a ver la capacidad sobre un punto medio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener estipuladas ciertas condiciones o ciertos parámetros operativos para poder tener como referencia pues una parte de operación, ¿no? Y en la parte inferior, que básicamente es el potencial de calentamiento global o el GWP, que creo que todo el mundo lo ha escuchado, pues es de qué manera impacta el refrigerante a la capa de ozono y al calentamiento global, ¿no? Empezando de nuestro lado derecho, ¿qué podemos observar? Pues primero entender la gama de colores. Hoy en día todos nosotros trabajamos con refrigerantes A1, refrigerantes no tóxicos, refrigerantes no inflamables. Esto pues realmente nos permite pues, trabajar de una manera muy libre, ¿no? Y muchas veces no se corre ningún riesgo más que alguna quemadura por temas de fuga o algún mal proceso en tema de soldadura, pero realmente no impacta tanto en la operación. Eventualmente, conforme empezamos a pasar a ciertos refrigerantes, no se suma el riesgo, simplemente hay que tener mayores consideraciones. Y esas consideraciones las vamos a empezar a clasificar por el tipo de refrigerantes. Cuando yo veo lo que se encuentra en color rosa, que es todo lo que se encuentra de mi lado izquierdo, refrigerantes A2L, ligeramente inflamables, no tóxicos, no hay un mayor riesgo, pero hay que tener cierto control en la parte de los procesos. Y eso lo voy a mostrar un poquito más adelante. Está la parte B2L, no inflamables tóxicos, y eventualmente pues, los gases, que serían una maravilla, ¿no? La parte de los gases naturales, tenemos lo que es el propano. En la parte superior, bueno, está en la clasificación B2L el amoníaco. Y en color rojo, pues yo tendría por acá arriba lo que es el CO2, que la intención del CO2 pues es que sí se quede en el mercado como una solución ya inmovible. Desafortunadamente pues trabaja a mayores presiones y todo lo que conlleva pues es complicado, ¿no? A veces someterlo a ciertos procesos. Hoy en día pues todo lo que viene de CO2 se plantea o se fabrica en Europa y no son las mismas condiciones climatológicas de allá a las que tenemos aquí, ¿no? Entonces, cada proyecto, cada desarrollo se debe de cumplir con base a la zona o de manera estratégica. De nuestro lado derecho vamos a tener lo que es el refrigerante 404. Aquí lo voy a tener. Este refrigerante, como pueden observar, se sale de la escala, prácticamente está en un GWP de 3943. Realmente es muy dañino a la parte climatológica o la parte del ambiente. ¿Y cómo se va a interpretar? Bueno, si yo trazo una línea horizontal hacia mi lado izquierdo, todos los refrigerantes que yo me encuentre en el camino van a ser un retrofit uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad del compresor básicamente es equivalente. Y ahí es donde yo me voy a encontrar, pues primero, pues algunos refrigerantes que hoy en día se utilizan, como lo es el 448 o el R449. Son refrigerantes de transición HFOs. Entonces, esto de aquí, al yo marcar una línea horizontal, pues básicamente no me detona ningún cambio, ¿ok? ¿Qué sucede en el caso si yo me voy hacia arriba? Bueno, hacia arriba voy a tener que utilizar un compresor de menor capacidad
y si yo me desplazo hacia abajo en un retrofit, pues el compresor tiene que ser de mayor capacidad. Eventualmente, pues ahorita estamos en este punto, como método de transición, la intención pues es llegar a este estándar. Tenemos estipulado que para aire acondicionado vamos a tener una limitante en cuestión de refrigerante de GWP de 750, pero la intención eventualmente en refrigeración pues es bajar abajo de los 300. Entonces lo ideal es mantenernos dentro de esta instancia. ¿Okay? Les repito, la manera más fácil de poder hacer un retrofit directo en cuestión de refrigerantes A1 es marcando una línea horizontal hacia la parte izquierda. Ya cuando cambiamos de refrigerante ya hay que tener otras consideraciones. ¿Y qué consideraciones vamos a tener? Bueno, vamos a empezar primero con la parte de los refrigerantes. ¿Okay? Déjenme, aquí está, la parte de los refrigerantes. Vamos a marcar lo que es línea base, el refrigerante 404. Este refrigerante, pues creo que hoy en día todo el mundo lo utiliza en la industria de la refrigeración. Y como pueden observar, pues hay muchísimos refrigerantes, hay muchísimas soluciones. Hoy en día, pues sabemos que en el mercado dominan la parte de los refrigerantes, pues 2 o 3 principales marcas. Pero así como en la parte de los compresores hay mucha inclusión de refrigerantes chinos, pues, de compresores chinos, pues también en la parte de la refrigeración. Entonces, ¿qué es lo que me recomienda el fabricante o no? Para eso, pues se explica este gráfico. Y aquí, pues un punto muy importante, pues es entender cómo se comportan los refrigerantes, ¿no? Les repito, voy a marcar de base el 404 y voy a ir pasando cada uno de los rubros. En la parte del GWP, yo mencionaba que tenemos que estar por debajo de 300 en la parte operativa. Creo que hasta ese punto, pues la mayoría de los refrigerantes que se encuentran de este lado se cubren. En el siguiente punto vamos a tener lo que es la parte de la clasificación. A1 es lo que hoy en día utilizamos, A2L ligeramente inflamables, A3 gases naturales y eventualmente pues vuelvo a caer en la misma clasificación. ¿Okay? Este punto de aquí, en capacidad de punto medio, es lo que me va a determinar si yo puedo utilizar el compresor 1 a 1 o tengo que hacer ciertos cambios. En este caso, un refrigerante que está marcando tendencia en la parte de la refrigeración, pues es el R454C. ¿Por qué? Porque yo sí tengo que utilizar un compresor 8% más grande, pero eventualmente me va a dar un 7% mayor en eficiencia con base al refrigerante 404. ¿Okay? No quiere decir que toda la industria se esté enfocando a migrar este refrigerante, pero sí es una solución más atractiva y es uno de los refrigerantes que ustedes pueden empezar a observar en la parte de la industria. Eventualmente, la temperatura de descarga es prácticamente pues un 5% mayor y podemos observar que en algunas otras soluciones se me dispara la parte de la temperatura de descarga. Y esto obviamente al tener una mayor temperatura de descarga, pues tengo que tener ciertas consideraciones en la parte operativa o en la parte de protecciones. Por eso es que este refrigerante pues puede ser una buena alternativa para la parte de los nuevos sistemas. Adicional a ello, si yo me voy a la parte inferior, aquí podemos observar lo que son los refrigerantes, los compresores. De un ZS19 voy a pasar a un ZS20. Realmente no hay una mayor diferencia en la parte del compresor y eso también me va a reducir la parte de los costos en el proceso. Sin embargo, ¿qué importancia debemos de considerar aquí? Bueno, como se mencionó anteriormente, ¿qué sucede con los refrigerantes A2L? Los refrigerantes A2L son ligeramente inflamables, pero tienen ciertas consideraciones que hoy en día ustedes están instalando sistemas de aire acondicionado con R32 y realmente no reflejan ningún riesgo. Muchos siguen haciendo el mismo proceso, muchos siguen haciendo la misma instalación. Realmente no hay por qué tener un mayor miedo, una mayor incertidumbre. Simplemente pues es tener el conocimiento y apegarnos a ciertas regulaciones. Para ello, en la parte de la refrigeración, un punto medular es que voy a tener límites de carga como máximo hasta 76 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente toda la tendencia de la parte de los sistemas de refrigeración en supermercados o la parte de tiendas comerciales va a migrar de tener sistemas centralizados a tener sistemas descentralizados. Y por eso es que hay tanto auge en la parte de la instalación de unidades condensadoras. Una tienda de conveniencia o un food service pues normalmente se queda entre 20, 15 kilogramos, ahí no tengo tanto impacto, pero donde voy a tener mucha diferencia va a ser en la parte del supermercado. Entonces, principal punto, límite de carga hasta máximo 76 kilogramos. Eventualmente, ¿qué es lo que se ha mencionado? Pues el gas refrigerante A2L, para poder ser volátil, necesito tener una excedente concentración en un espacio cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una instalación abierta,
por más que yo le prenda una chispa, pues no va a detonar. Necesito tener una concentración alta. Entonces, para ello, pues es importante considerar ciertas cosas. ¿Y esas cosas cuáles van a ser? Pues bueno, va a depender del tipo de vitrina que yo tenga. Aquí yo tengo dos ejemplos. Tengo una vitrina abierta, en este caso tengo una vitrina cerrada. ¿Qué es lo que se tiene que estipular en la parte de las instalaciones? Hoy en día, ustedes en sus sistemas de refrigeración solamente manejan la solenoide en la línea de líquido. Para este tipo de sistemas se requiere colocar una solenoide tanto al inicio de la vitrina, que es antes del evaporador, y eventualmente a la salida del sistema, ¿ok? A la salida de la vitrina. Motivo, si yo llego a presentar algún tipo de fuga, el sensor de fuga, que es el que también debe de estar considerado en la parte de instalación, me detecta esas partículas por millón o esa concentración, y mediante la automatización o control pues me va a mandar a cerrar la parte de la solenoide de línea de líquido y de la línea de succión, garantizando que mi fuga no sea mayor, ¿ok? Obviamente en espacios cerrados, pues no solamente voy a necesitar las dos solenoides y la parte del sensor de fuga, a lo mejor ya tengo que incrementar la parte de algunos otros sistemas, como extractores o pues algún otro mecanismo que me permita disipar esa concentración. Pero es básicamente la única diferencia, ¿ok? Y para ello, pues está esta tabla que me estipula ciertos parámetros, ¿no? De su lado izquierdo ustedes van a observar todos los tipos de instalaciones, empezando desde vitrinas cerradas, vitrinas abiertas, la parte de walk-ins o cámaras, racks, unidades interiores y unidades en exteriores. Empezando desde la parte inferior, ¿qué puedo observar? Pues obviamente al ser un espacio abierto y no tener una concentración excesiva, lo único que necesito pues es no sobrepasarme el límite de carga. Pero conforme yo me voy subiendo a la parte de las otras clasificaciones de sistemas de refrigeración, habrá algunas regulaciones que me limiten a utilizar pues algunos extractores, algunas válvulas solenoides o en la parte del aislamiento. Habrá algunos que tengan un poquito más de regulación como lo son las cámaras o los racks, a diferencia de vitrinas cerradas o abiertas, ¿no? Que va a depender mucho el tipo de instalación. Hoy en día en México pues todavía no se define bien cuál es la normativa que vamos a estar siguiendo. Está la normativa americana y eventualmente está la normativa europea. Sea cual sea la que nos estipulen a nosotros, es importante que consideremos todo este tipo de factores de riesgos en la parte de la instalación, ¿ok? Ahora bien, pasando a la siguiente lámina, ¿qué es lo que sucede? Bueno, para esto pues obviamente debe de haber un acompañamiento tanto del fabricante como la distribución para no impactar directamente en la parte de los usuarios finales. Y este punto pues es medular. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de compresores, habrá muchas ocasiones en las que nos digan, ¿sabes qué? Tu compresor es 1 a 1 y el compresor tú lo puedes utilizar, si tenías 404 le puedes meter 454C, o si tenías 410 le puedes meter 454B o R32. Y la realidad es que no es así. Si yo estoy cambiando la parte del refrigerante, cada refrigerante tiene propiedades distintas. Creo que en las charlas anteriores ya se las hicieron saber. Si yo tengo una propiedad distinta en el refrigerante, eventualmente al yo tener una operación entre refrigerante y aceite, debe de haber cambios. Si yo a un refrigerante ZB que trabaja con A1 le quiero hacer un retrofit con A2L, ese compresor va a funcionar. Desafortunadamente los fierros no hablan. ¿Y cuando nos damos cuenta que ya se dañó el equipo? Cuando hay que cambiarlo o cuando nos marcan porque la cámara está parada. Entonces evitar hacer ese tipo de transiciones es lo más importante en la parte de campo. ¿Por qué? Porque al yo tener un refrigerante, el tema del aceite va a cambiar, el tema de mecanismos internos va a cambiar, el tema de protecciones internas también va a ser diferente. ¿Qué oferta de productos se deben de utilizar para los refrigerantes A2L en la parte de la refrigeración? Va a venir todo lo que es la familia Y, ¿ok? La familia Y, tanto en baja temperatura, va a quedar como YFJ o YFI, que aquí podemos observar que es tecnología digital e inyección perdón, este es fijo, pero también va a haber el YFI con inyección de vapor. Este debe tener inyección de vapor, ¿ok? Entonces, el retrofit va a ser 1 a 1 en cuestión de refrigerantes, sí. En cuestión de compresores, no. Ahí sí hay que cambiarlos. ¿Cuántos compresores vamos a utilizar? Aquí la ventaja pues, es de que sí va a haber un equivalente en cuestión de capacidades. Aquí un ZFD13 va a cambiar por un ZFJ10. Se va a mantener un estándar y un digital, que es prácticamente la regulación que hoy día tienen la parte de los supermercados.
Y eventualmente en la parte de media temperatura, pues también se va a quedar la parte del YBD, que es digital, y el YB, que va a ser tecnología estándar, ¿ok? Entonces, es así como va a funcionar el tema de los cambios en la parte de los supermercados. ¿Qué beneficio me trae esto? Bueno, obviamente la cantidad de refrigerante va a disminuir ligeramente. Ya veíamos que vamos a estar topados hasta máximo 76 kilogramos, pero aquí el punto muy importante o lo que se busca pues es básicamente bajar las emisiones directas, que es lo que nosotros podemos observar en este punto. Hoy en día el 404 es uno de los refrigerantes que más impacta en el tema del calentamiento global o daños en la capa de ozono. Entonces, en el momento en el que yo utilizo o hago una transición a los refrigerantes que hoy en día se utilizan, los HFOs 448, 449, ¿le estoy bajando el impacto en emisiones directas? Sí, pero desafortunadamente la regulación me está orillando a pasar a una tercera etapa. Y ahí podemos ver que es básicamente el beneficio que se debe de cumplir. Diferencias en la parte de los compresores no va a haber en cuestión de tecnología. Al final el compresor Scroll, ustedes saben que sigue trabajando con bajo nivel de ruido, que es algo que voy a mostrar. Voy a brincar este de aquí, aquí está. El compresor Scroll pues sigue siendo la misma tecnología, seguimos manejando una eficiencia en la parte de un mayor al 15% con referente a los compresores reciprocantes o la parte de los compresores semiherméticos. Obviamente son más ligeros y livianos, y esto hace que al ser más silenciosos, pues hoy en día nosotros podamos instalar un compresor cerca de una unidad de habitación. Por eso es que tanto Oxxo, tanta tienda de conveniencia pegado a las habitaciones. ¿Por qué? Porque estos compresores me permiten hacer eso. Y el que me permitan hacer eso, pues empieza a generar o empieza a crecer lo que es el mercado. Entonces, la parte de los compresores Scroll básicamente pues está cimentada en las instalaciones y es un punto muy importante para el tema de la industria y poder fomentar los cambios aquí. Se mantiene la tecnología digital, que no solamente me permite tener ese ahorro energético, sino que también la tecnología digital me permite mantener una presión de succión más controlada. Al yo controlar la presión de succión, pues obviamente la calidad de temperatura pues va a ser mayor. ¿Por qué? Porque con un compresor on-off yo tengo un diferencial del más o menos 25% en cuestión de presión. Con la tecnología digital tengo un diferencial del más o menos 5%. Entonces, cuando yo necesito un control de temperatura, pues entra este tipo de diseño, ¿no? Tecnología digital en la parte de los compresores. Y eventualmente, pues algunos otros certificados que podemos encontrar en la parte inferior. De nuestro lado derecho, ahí están las familias que se van a mantener en el mercado, o lo cuales son los compresores que van a salir en la parte de las instalaciones. Está la parte de los compresores YB. Aquí podemos observar la parte del caballaje. Aquí están los HP nominales. Básicamente van a cubrir la parte de 2 a 7 caballos hasta el momento, porque tenemos un límite de carga. Obviamente no va a haber compresores de mayor capacidad. Está el YB digital, y en la parte inferior para baja temperatura vamos a observar que está el YF en estándar, YFI con inyección de vapor de 4 a 7 caballos y eventualmente el YFJ con tecnología digital de 4 a 7 caballos de la misma manera. ¿Okay? Entonces, estos son los refrigerantes o los compresores que básicamente van a saltar al mercado. Hay una ventana aproximadamente de un año, año y medio para que ustedes lo empiecen a ver en sistemas nuevos, a diferencia del aire acondicionado, que pues es un poco más latente o más rudo el tema del cambio. ¿Okay? Pasando al siguiente punto y brincándome a la parte de aire acondicionado, ¿qué podemos observar aquí? Bueno, este gráfico pues es el mismo. Aquí podemos encontrar lo que es la presión o el punto de operación, y de igual manera en la parte inferior se encuentra lo que es el GWP. El gráfico en este caso yo lo voy a leer de izquierda a derecha. Anteriormente en el de refrigeración teníamos el refrigerante que actualmente se utiliza y pasábamos al refrigerante A2L, ¿no? Entonces ahí si le van a tomar alguna fotografía o algún pantallazo, que sepan ahí pasar la comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Pues hoy en día está muy marcado. No sé si el R22 todavía tenga un fuerte impacto en la parte del negocio. Hay mucho equipo instalado con R22, pero creo que el que domina hoy en día el mercado pues es el R410, ¿no? La transición de estos refrigerantes, pues eventualmente lo ideal sería pasar al 1234YF, que es una sustancia meramente pura. Sin embargo, pues obviamente antes de ello, pues lo que se va a quedar va a ser el R32 y el 454B. Y aquí me van a decir, bueno, y si el R32 es más económico, ¿por qué salta otro refrigerante, no? Entonces ahí pues es un tema en cuestión de diseño. Obviamente
algunas tecnologías van a ser más caras, otras más económicas, pero lo que me va a impactar directamente pues es en el tema de los equipos o de la infraestructura. Y para ello, pues creo que este gráfico lo muestra un poquito o de una mejor manera, ¿no? Entonces, la información va a ser exactamente la misma. Tengo mi refrigerante base 410A, tenemos lo que es el R32 y el 454B, ¿ok? ¿Qué podemos observar aquí? El R32, como les mencionaba, pues es una sustancia pura. 454B pues va a tener ahí una mezcla de refrigerantes. Eso hace que este refrigerante pues sea más económico, ¿no? A diferencia de este de acá. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues ya en la parte de la instalación, pues aquí esto me puede aumentar un poco el tema del presupuesto, porque necesito equipos de mayor capacidad con referencia al 454B. Entonces, es básicamente una de las diferencias que se manejan. Si yo me voy a la parte del GWP, pues ambos están cumpliendo su regulación, que es mantenerme por debajo de los 700, que es lo que podemos observar aquí, ¿no? De tener 1924 a pasar a cualquiera de estas dos alternativas, pues obviamente pues hay un beneficio, que es lo que se busca por tema de regulaciones. Inflamabilidad, ambos son A2L, les repito, esto de aquí no impacta hoy en día. Muchos de ustedes están instalando refrigerante R32 y siguen trabajando de una manera insignificante, o sea, no tienen ciertas consideraciones, no tienen mayor tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque yo lo que requiero para generar un riesgo pues es una concentración o una mayor cantidad en un espacio cerrado. Entonces, esto no me limita a ningún riesgo. Costo de refrigerante, bueno, pues ya lo expliqué, digo, es más o menos similar el R32 al 410, acá podemos encontrar un poquito elevación de precio. Eficiencias, más o menos se mantienen, 4% más eficiente, 3% más eficiente, y aquí es lo que les digo, al yo tener una capacidad volumétrica del 13% más, el compresor que yo necesito con R32 pues es más grande, ¿ok? Entonces al ser más grande, la base instalada o el costo del diseño pues es lo que se me dispara. A diferencia de aquel que al tener yo una capacidad pues un poco mayor, obviamente pues el compresor que yo necesito pues debe de ser más chico, ¿vale? Y algo también a considerar pues es la temperatura de descarga, que aquí pues se me dispara un poco más, en este caso pues más o menos se mantiene de manera similar. Entonces pues digo, al final ambas tecnologías son buenas, obviamente ustedes van a tomar la iniciativa de qué equipos instalar, qué equipos comprar. Y digo, esto no es una regla, pero normalmente pues lo que es el R32 pues tiene un poquito más de inclinación o tendencia asiática, 454 va pues es un poquito más tendencia americana. Entonces solamente es un tema de diseño, pero bueno, hablando en la parte operativa también pues aquí están las diferencias. ¿A qué voy con esto? Una vez más, los compresores no son equivalentes uno a uno, ¿ok? Si yo hoy en día manejo un compresor con 410, cuando yo lo vaya a cambiar, ya sea 454B o a R32, debo de cambiar el compresor. Si yo no cambio el compresor, voy a tener temas de lubricación, de que el compresor se amarre, se dañe, y los temas de garantía pues se van a empezar a presentar cada vez más, ¿no? O los daños en la parte operativa se van a presentar con mayor presencia. ¿Qué compresores se van a quedar para este tipo de refrigerantes? Bueno, aquí podemos observar que se va a quedar el YA para 454B, se mantiene la parte de suministro eléctrico y eventualmente el YP se va a quedar para el R32, ¿ok? Entonces, los compresores ZP, ZR no son compatibles con estos compresores. Hay una diferencia y esa diferencia pues la va a marcar la parte de los compresores. Son compresores que ustedes ya van a poder identificar en el mercado, en muchos equipos de fabricantes sí, ya se está trabajando en ello. Y de igual manera, si se quisiera hacer alguna referencia cruzada con la parte de un compresor Copeland, pues también se puede hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Nada más ahí, por favor, pues tocar base con la distribución para decirles cuál es el compresor uno a uno y que ustedes puedan pues incursionar este tipo de compresores, ¿ok? ¿Cuál es el mensaje con esto? Bueno, pues obviamente hay cambios. Esos cambios se presentan más que nada en la parte de las regulaciones y diseños de sistemas y en la parte de las tecnologías. Entonces, hay mucha base instalada hoy en día de refrigerantes A1, ¿sí? El tema de la transición pues se va a presentar obviamente de manera paulatina, obviamente conforme los fabricantes empiecen a ingresar mayores equipos, pero es muy importante que empecemos a tomar conciencia en este tipo de cambios, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, con toda confianza lo podemos realizar. Dígame. ¿El compresor, la válvula de expansión sigue siendo la misma?
Ok, en la parte de la válvula de expansión va a depender del refrigerante. Cuando nosotros pasamos del 400 en refrigeración, 404, 448, 449, hay ocasiones en que te dicen que puedes dejar la misma válvula. Sin embargo, en la instalación te vas a dar cuenta que tienes que abrir un poco la válvula de expansión para que pase más refrigerante, o incluso pues cambiarla a una válvula de 22 y hacer la calibración. Nosotros sacamos al mercado una válvula distinta, con una carga termostática distinta, para que pueda trabajar exclusivamente con los refrigerantes HFO, ¿ok? 448, 449. Para la parte de A2L, van a cambiar las válvulas de expansión, ¿sí? Hay algunas válvulas que van a ser compatibles, pero no todas. Y en cuestión de filtros, presostatos y todo lo que es la línea de accesorios, eso sí se va a mantener. Tiene el diseño para trabajar con A2L y refrigerantes A1. Pero conforme a la marcha, vamos a ver o identificar cuál es el refrigerante que se tiene, ver qué válvulas sí son equivalentes y aquellas que no, pues ofertar un producto diferente, ¿no? Ok, entonces de momento su recomendación sí es reemplazar la válvula de expansión. En cuestión de refrigerante 448, 449, lo ideal sería cambiar la válvula para que no tengas afectaciones en el sistema, ¿ok? Gracias. Por nada. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Sin timidez, ya ahorita nos vamos a comer y regresamos otro ratito. ¿De este lado todo bien? Ok. Bueno, pues creo que no hay más dudas. Si no hay más dudas, pues de mi parte sería todo hasta este punto. Por allá arriba creo que hay una pregunta. Ok, para 454B vas a trabajar con aceite poliolester, entonces ahí no va a haber ningún inconveniente. Para el R32 cambia el aceite. Creo que por aquí lo marcaba en la parte anterior. Aquí está. Bueno, creo que no lo tengo marcado, pero cambia el tema del aceite. Aquí está. Es poliolester, pero tiene otra, ¿cómo se llama? Tiene otra especificación el tipo de aceite, pero sí cambia. No es el mismo para el R32. Para 454B se va a mantener aceite poliolester. Y es parte de que pues, los compresores no son compatibles. Hay que seleccionar el compresor con base al refrigerante para que no tengas problemas de que se amarre o que empiece a tener un desgaste interno, ¿no? ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta o duda, comentario? Bueno, pues vamos a dar el último empujoncito para ya terminar las sesiones del día de hoy y posteriormente pues pasar a las dinámicas que se tienen programadas. Como les mencionaba hace rato, pues bueno, al final en la industria pues hay muchos cambios, hay muchas regulaciones, muchas actualizaciones y algo que pues nosotros directamente como Copeland tenemos pues es esta herramienta. La mayoría de ustedes trabaja con la marca, me gustaría pues que esta herramienta la tuvieran descargada. No solamente les va a apoyar en la parte comercial, también les da mucho apoyo y soporte en la parte técnica. Y eventualmente pues todos los cambios o las transiciones que se empiezan a presentar pues se van a ver reflejadas aquí, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la herramienta, qué beneficios le pueden sacar y me gustaría que pues en algún punto de la charla pues la pudieran descargar para que la puedan trabajar en el día a día, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, principalmente, pues de qué manera la pueden descargar, de qué manera se pueden registrar y básicamente pues los beneficios que nos va a otorgar esta plataforma. Esta herramienta, lo que hace o la intención de esto, pues es toda la información que ustedes buscan directamente en internet, pues la tengan concentrada en el teléfono. Hoy en día, pues hay muchas personas que podemos subir información a la parte de la red y tristemente, pues no todo es real, ¿no? Yo puedo subir o alterar una página y normalmente pues nuestro método de consulta pues es la red o la internet. Entonces es importante que utilicemos las páginas realmente confidenciales para que la información que ustedes obtengan de los equipos pues sea lo más certero, ¿no? De lo contrario pues va a haber mucha información que es errónea y eso nos deriva pues a veces a seleccionar malos equipos, a dar fichas técnicas equivocadas y al final pues está de por medio por la reputación del técnico, del instalador, ¿no? Que desafortunadamente pues es el que da la cara ante los dueños de las empresas o de los clientes finales. Entonces pues es básicamente el beneficio y obviamente nosotros la estamos utilizando para comunicar todos los cambios que vienen. Anteriormente era una página o una herramienta que solamente estaba enfocada para el mercado de Estados Unidos. Hay una persona encargada directamente aquí en México.
el cual pues hace toda la transición o toda la traducción de estas plataformas, todos los boletines que anteriormente solo estaban en inglés, también pasan al español, y pues la intención de esto es tropicalizarlo para que ustedes lo puedan utilizar en su día a día, ¿ok? ¿De qué manera nosotros la podemos obtener? Bueno, la pueden descargar en el teléfono, creo que es un poco más sencillo, la mayoría de ustedes siempre trae cargado el teléfono, un dispositivo móvil. Si hay personal de compras, si hay personal de corporativo o la parte administrativa, también la puede utilizar directamente en la máquina, en la parte de escritorio. Simplemente en la barra de búsqueda pues hay que colocar Copeland Móvil, les va a aparecer esta pantalla y le van a dar clic en este punto de aquí para que les pueda dar acceso. Si la van a descargar en el teléfono, es importante que, pues, mencionar que se puede utilizar para ambas plataformas. Prácticamente aquí está pues iOS y la parte de Google, ¿no? Entonces búsquenla directamente como Copeland Móvil, la descargan y una vez que la descarguen les va a pedir que se registren, ¿ok? Ese registro, aquí está. Este registro les va a pedir esto, primero que acepten los términos y condiciones, realmente pues nada más es el uso de un espacio en su dispositivo. Les pide que registren esta información, pueden utilizar la información personal o de la empresa, realmente no es significativo. Lo que sí es importante pues es el estado y el código postal, más adelante les voy a explicar el por qué. Y de igual manera pues que ustedes seleccionen a qué enfoque están, en qué enfoque ustedes están especializados. La parte de arriba que está en la distribución, pues colocar distribuidor, ustedes instaladores o fabricantes, pues colocar esta parte de aquí. Eso nos permite a nosotros, como Copeland, entender qué es lo que se está buscando en el mercado de manera local para poder dar un mejor soporte. Si ustedes como instaladores o como fabricantes están buscando un modelo y mi distribución no lo tiene, pues bueno, yo puedo retroalimentar a la distribución de qué es lo que se está buscando en la zona, ¿no? La información técnica o las especificaciones no cambian, es básicamente lo mismo, solamente es para seccionar lo que es el mercado. Ya una vez que nosotros la registremos o la descarguemos, vamos a ingresar solamente con el correo, se los va a pedir una única vez, y aquí es donde vamos a empezar a ver los beneficios que me otorga esta herramienta. Afortunadamente en el mercado mexicano todavía no es muy notorio, pero como en toda Latinoamérica, pues siempre existe la parte de réplicas, ¿no? Entonces es algo a la que todos los fabricantes nos podemos exponer, tener imitación de equipos. La intención de esto es de que cuando ustedes la tienen en el celular, se liga directamente con la cámara. Ustedes pueden escanear ya sea el serial del modelo o el serial de fábrica, y si el producto se arrastra a la parte de la barra de búsqueda, quiere decir que es un producto original, ¿no? Entonces, de primera instancia, los que ustedes se sientan confiados o seguros de que lo que están comprando pues es un equipo directamente que fabrica o que patenta Copeland, ¿ok? Ese punto les puede ayudar principalmente para eso. Si no tenemos el código de barras, no tenemos el código del serial, podemos hacer una prebúsqueda. A partir del 4 dígito pues empieza a predefinir la información. Esto les va a ayudar principalmente cuando buscamos compresores remanufacturados, ¿no? La parte de los compresores semiherméticos, a veces se cambia la placa, si la placa no coincide o el modelo no coincide, se los va a botar. Entonces, digo, son los filtros de búsqueda para poder ingresar el compresor. Una vez que yo ingrese el compresor, me va a desplegar esta tabla, ¿ok? Aparece la aplicación a la cual yo lo quiero trabajar. Ustedes saben que en compresores ZF pues puedo tener inyección de líquido, inyección de vapor o pues un sistema tradicional. Entonces solamente voy a seleccionar la aplicación y el método de enfriamiento. Aquí viene el voltaje. Hablando de los compresores semiherméticos, pues son multivoltaje, pueden trabajar a 220, 440. En este caso pues está seteado a 220. Aquí la importancia es, recuerden que en México solamente trabajamos a 60 Hz. En la parte inferior les va a aparecer voltaje a 50. Entonces hay que seleccionar a 60. Y esta tablita de aquí les va a indicar qué refrigerantes son compatibles. Muchas veces nos preguntan, oye, el compresor ZB, ZF es compatible con 448 o 449. Si el refrigerante que ustedes están buscando está aquí, quiere decir que nosotros lo probamos directamente en planta o en los laboratorios y les podemos dar un rendimiento o una eficiencia, ¿ok? Si utilizan otro refrigerante que no se encuentre aquí, no hay manera de que Copeland les pueda asegurar cuál es el rendimiento que tiene el compresor, ¿ok? Esto nos va a ayudar principalmente cuando salgan los nuevos refrigerantes Y, entender si es compatible o no, que ya como les había mencionado previamente, no son compatibles. Hay que cambiar la parte del compresor porque la tecnología es diferente, ¿no? La parte de la lubricación.
Y ya una vez que selecciono el refrigerante, pues ahora sí le voy a dar clic en la parte de color verde y en automático me va a desplegar a la información adicional, ¿no? ¿Qué información me va a mostrar? Todo lo que aparece de nuestro lado izquierdo. Hay muchas cosas que ustedes ya saben, porque lo dominan, porque trabajan con la marca, ya tienen bastante tiempo, pero así como ustedes empezaron, pues también hay nuevas generaciones y hay nuevos integrantes en nuestras brigadas o en nuestros equipos. Entonces, esto les permite entender, la nomenclatura y las especificaciones del producto. En la primera parte, en cuestión de resumen, me va a aparecer la capacidad en BTUs. Recuerden que la capacidad que nosotros colocamos en nuestra nomenclatura es con base a condiciones ARI. Es decir, para aire acondicionado, baja, media, hay ciertos parámetros y sobre eso yo estipulo la capacidad. No quiere decir que el compresor me dé solamente este rango operativo, puede ser un poco más, un poco menos, con base a las condiciones, pero es lo que aparece aquí, ¿ok? Obviamente por las especificaciones que yo seleccioné, que es la aplicación, el refrigerante, en este caso me menciona que es un compresor scroll, y aquí me va a aparecer el tipo de aceite. Hoy en día nosotros, toda nuestra producción sale con aceite poliéster. ¿Derivado de qué? De que el aceite poliéster es compatible con todos los refrigerantes. Yo sé que en la zona pues trabajan mucha condensadora con 22 todavía. A veces compramos el compresor con POE, le drenamos el aceite y le cargamos mineral. Para que siga teniendo mineral no es necesario, ¿ok? Nada más se tiene que hacer una limpieza del sistema. Si tengo por ahí componentes como separador de aceite, pues cambiar el aceite a POE y puedo dejar trabajando el sistema con aceite poliéster porque es compatible. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros cambiamos el aceite, en la placa se va a quedar que tiene poliéster. Y cuando llegue otro colega, otro técnico, pues va a tratar de trabajar con lo que dice la placa. No va a saber que internamente le cambiaron el mineral, el aceite a mineral. Entonces es importante que esto lo respeten, porque si mezclamos aceites, saben que se generan lodos y ceras, y eso pues nos deriva problemas de lubricación, ¿no? Entonces, toda la producción de nosotros sale con aceite de poliéster, y por ello es que pues aquí se estipula. Y eventualmente las características eléctricas, ¿no? Creo que hasta este punto pues son cosas que todavía podemos ver directamente en la placa del compresor. Conforme pasamos al siguiente rubro, ¿qué puedo yo observar? Bueno, aquí básicamente son dimensiones generales. Esta parte de las conexiones me lo voy a brincar. ¿Por qué? Porque eso va a depender del billete de material. Recuerden que nosotros tenemos características mecánicas hasta el primer guión, características eléctricas hasta el segundo guión, y los últimos 3 dígitos, que lo conocemos como BOM, nos deriva si es conexión soldar, Rotalock o si tiene algún tipo de accesorios, ¿no? Lo que normalmente vendemos en la distribución son billetes terminación 900, 800, 500 y para temas de aire acondicionado en tándem, terminaciones 400. Nuestros equipos originales siempre van a tener terminaciones 200 porque son billetes que se le venden al fabricante. Ustedes no se aferren a querer un reemplazo 1 a 1, siempre la distribución les va a proporcionar cuál es el billete de campo de servicio que ustedes deben de comprar, ¿ok? Y en la parte de hasta abajo, ¿qué podemos observar? Pues obviamente viene lo que es la carga de aceite, lo que viene de fábrica. Si yo quiero hacer una precarga, pues viene una cantidad un poco menor y obviamente el peso del compresor. Aquí, dato importante, el aceite poliéster, su propiedad higroscópica, que es lo que le permite absorber humedad, es mayor que la del aceite mineral. Anteriormente, cuando trabajábamos con mineral, ¿qué hacíamos? Pues comprábamos el galoncito, lo abríamos, lo dejábamos ahí y lo podíamos estar reutilizando. Con el poliéster no funciona de la misma manera. En cuando ustedes abren el poliéster, absorbe humedad y un aceite contaminado, pues con el cloro del refrigerante me genera ácidos y eso me daña el barniz que se le coloca a los motores. Entonces, es importante saber cuál es la cantidad de aceite que yo utilizo para que no le sobre, ¿ok? Y lo que le sobre normalmente se debe de desechar. Otro punto en este caso, todo nuestro aceite que nosotros comercializamos poliéster se vende en latas. El plástico tiene cierta porosidad y si tiene porosidad se estaría vendiendo un aceite contaminado. Entonces, digo, nada más es el comentario o el comercial, ¿no? El aceite poliéster debe de ir en latas, por eso nuestra marca sí lo vende. Y si por ahí están comprando aceite poliéster que viene en plástico, lean las letras chiquitas. Un aceite mineral con aditivos te puede trabajar igual que un POE, pero después de cierto número de ciclos o a bajas temperaturas se te puede cristalizar y se te va a afectar lo que es el rendimiento. ¿Por qué a veces lo compramos así? Porque obviamente el diferencial en precio es significativo, pero a largo plazo pues el daño va a ser irregular, ¿no? Entonces
Nos va a salir más caro comprar un compresor nuevo que se me fue por lubricación que comprar el aceite que realmente corresponde, ¿no? Entonces, esto pues la distribución se los puede se los puede dejar bien en claro y los puede asesorar en este punto. Yo les voy a compartir a ellos los boletines o las especificaciones por si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues puedan tener el soporte por parte de ellos, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues bueno, ya me empiezan a adentrar un poquito más en la parte operativa o en la parte de campo. Si yo me voy al siguiente punto, características eléctricas, ¿qué puedo observar? De primera instancia, pues me aparecen las especificaciones del compresor. Pero si voy a la parte inferior, me aparece el RLA, la máxima corriente operativa, entre dos factores de seguridad. 1.4 para seleccionar contactores. Aquí me marca el amperaje, selecciono el contactor con el amperaje inmediato superior. Ya nada más identificar si es de 2 o de 3 polos. Si hay contratistas, si van a seleccionar interruptores, termomagnéticos, cableado, utilizar el amperaje que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Entonces, esto de aquí me va a seleccionar contactores y la parte de termomagnéticos o protecciones del sistema. En la parte inferior me marca la resistencia del devanado, ¿ok? Ustedes pueden hacer la medición de la resistencia en compresores trifásicos, pues medir entre cualquier borne, les va a dar la misma resistencia. Caso diferente en el monofásico, tierra-trabajo, tierra-arranque, pues obviamente me da un diferencial. Si yo lo puenteo, pues me va a dar la suma. Para medir la resistencia, obviamente el compresor tiene que estar desconectado. ¿Por qué yo puedo tener un diferencial mayor o menor al 7%? Por tener picos de corriente, variaciones o caídas de voltaje. Todo lo que tenga que ver con temas eléctricos me va a impactar directamente en el embobinado del compresor. No quiere decir que el compresor no pueda trabajar con esos picos, pero a largo plazo se me va a dañar y es una manera muy sencilla que ustedes lo pueden estar testeando en la operación, ¿ok? Y en la parte superior derecha, ¿qué observamos con los compresores monofásicos? Bueno, a pesar de que el compresor monofásico podríamos decir que tiene una menor complejidad, desafortunadamente todo esto pues ocupa lo que es el kit de arranque, ¿ok? Y muchas de las fallas que nosotros identificamos en los laboratorios o en los talleres es precisamente por eso, porque lo seleccionamos mal, porque la parte del componente genérico no es el adecuado, simplemente omitimos cambiar el kit de arranque cuando cambiamos el compresor. Entonces todo eso me deriva a malas prácticas. Aquí la intención de que ustedes directamente en la aplicación puedan ver el kit original, aquí vienen los números de parte original, o si van a comprar un genérico, que se apegue a las especificaciones. Aquí podemos observar que para el de arranque me marca los microfaradios, el rango y el voltaje, y para el de marcha de la misma manera. No le tomé el pantallazo, pero en la parte de abajo me aparece el relé pues te va a marcar el pico máximo de corriente, pico mínimo y de igual manera el voltaje. Entonces, con esto ustedes pueden comprar un genérico, lo pueden seguir comprando, pero que se apegue a las características o a las especificaciones que se están recomendando por parte de nosotros. Les repito, si está mal colocado, el compresor les va a ciclar o a veces ni siquiera les va a trabajar o les va a derivar algún tipo de problema en la parte del plug o la conexión, ¿ok? Entonces, creo que esto también es importante para la parte operativa. Si yo me sigo, la parte de rendimiento, a veces queremos compresores 1 a 1, los ZP51 están pasando a los ZP49, los ZP122 están pasando a los 120 hasta los 122, y así sucesivamente hay diferentes cambios, ¿ok? Entonces, ustedes pueden evaluar en este punto condiciones operativas, les va a sacar los datos reales, una para saber si la capacidad que están buscando es la deseada, ¿no? Y en segundo plano, pues también me da la parte de parámetros como tu corriente, para entender si la parte de suministro eléctrico se encuentra dentro de rango o no. Entonces, esta parte de aquí les puede ayudar para testear el comportamiento del compresor, o si la referencia cruzada que me están proporcionando, pues también me va a funcionar, ¿no? Porque muchas veces mandamos a pedir un compresor de X o Y marca y me recomiendan un Copeland. Entonces, ¿qué me asegura que el Copeland es la referencia cruzada adecuada? Bueno, la distribución lo sabe y por eso se los recomienda, pero ustedes directamente aquí pues lo pueden evaluar para entender si les funciona o no les funciona, ¿ok? Aquí está. Aquí ya van a colgar porque es un código postal de Ciudad de México. Pero la intención de esto, hoy en día estamos trabajando con los distribuidores para que ellos carguen sus inventarios, ¿no? Entonces, la intención de esto es que si ustedes colocan un compresor, ya sea que se encuentren en cualquier región,
les aparezca directamente pues quién lo tiene en el mercado, ¿no? Entonces esto también a ustedes les da una ventana muy grande para poder atender pues sus necesidades. Entonces es algo que también se está ofreciendo, es uno de los cambios que está dentro de la actualización de la página y creo que es muy importante el considerarlo. No solamente me va a aparecer la distribución con base al código postal, sino que también aquí me va a marcar si el compresor está disponible o no. Entonces, ustedes ya tienen una visión diferente para poder atender pues, necesidades en cuestión de mantenimiento o de instalaciones. Pasando a la parte de referencia cruzada, aquí les va a mostrar los cambios que se presentan, todos los billetes que se les venden a OEMs, fabricantes o modelos descontinuados, les hace la referencia al compresor que actualmente se suministra en la distribución. Y de aquel lado les da el comparativo, ¿ok? Aquí te muestra la capacidad. Nosotros aceptamos una tolerancia del más menos 10%. Si está dentro de rango, el compresor puede funcionar, pero pese a ello, en la parte inferior les aparece la parte de los dibujos, ¿ok? Un compresor puede ser equivalente, ¿sí? Pero muchas veces se lo llevan a la parte de la instalación o a campo y resulta que no lo pueden instalar porque no se llevaron tubería, conexiones de cobre en cuestión de codos, adaptadores para poder cambiar el tipo de conexión, si es soldar, Rotalog. Entonces, aquí con esto, pues ustedes también ya pueden formar parte de esa ¿cómo se llama? De esa responsabilidad, ¿no? Observen el dibujo, si necesitan mayor instrumentación para instalar el equipo, pues solicítenlo. Entonces ya se pueden desplazar a la instalación donde vayan a hacer la operación y poder llevar todo el herramental para utilizarlo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden sacar los dibujos y las especificaciones en cuestión de referencias cruzadas. Ese apartado lo vamos a ver justamente aquí, en este punto. Y no solo eso, pues también les va a hacer referencia cruzada de equipos descontinuados. Aquí podemos observar un semihermético descontinuado, se los pasa a un compresor actual. Y de este lado podemos observar el compresor de la competencia y se los manda a un compresor de Copeland, ¿ok? Entonces te hace la equivalencia 1 a 1 por rendimiento. Esa parte de aquí pues les vuelve a mostrar la misma tabla. Entonces te asegura que el compresor que te están suministrando es el adecuado para trabajar, ¿ok? Y principalmente, ¿por qué? Porque nuestra distribución, su inventario más fuerte lo va a tener en Copeland. Entonces siempre les van a ofrecer un compresor scroll o un compresor discos. Y esto es para que ustedes pues tengan la certeza o la visión de que lo que les están ofreciendo pues es lo adecuado, ¿ok? Dígame. Una pregunta. La referencia cruzada, profesor, ¿tienen otras marcas para buscar un resultado, digámoslo, comúnmente demostrador? Yo me dedico a eso, ¿va? Sí. Pero una referencia cruzada tiene que ir a otra marca, la cruza inmediato, la aplicación. Sí, en la parte inicial, recuerdan que había dos métodos de búsqueda: escanear lo que es el código de barras y de este lado te aparecía una barra para poder ingresar el modelo. ¿Okay? En esa barra tú puedes meter el modelo de la competencia y en automático te va a arrastrar al modelo Copeland que debes de seleccionar. ¿Okay? Solamente te va a referenciar al Copeland que debes utilizar. Si tú colocas Copeland, pues obviamente no te va a aparecer la referencia cruzada de la competencia porque no queremos eso, ¿verdad? Pero si metes el modelo de la competencia te va a aparecer cuál es el Copeland que debes de comprar. ¿Okay? Entonces, principalmente están cargados los modelos más significativos o más representativos que trabajan los fabricantes. Si por alguna razón hay un modelo que no les aparezca, pásenselo a quien los atiende en la cuenta, ¿okay? Pásenselo a ellos. La referencia cruzada siempre se hace por aplicación, aire acondicionado, refrigeración baja, media, se considera la parte eléctrica y un punto importante, o al menos como yo lo hago y la herramienta lo hace, es por desplazamiento volumétrico, ¿ok? Más allá de los BTUs, recuerden que los BTUs te lo va a dar las condiciones operativas, pero si lo haces por desplazamiento ya tienes una referencia 1 a 1, ¿no? Entonces, si aquí no les aparece, pásenselo al distribuidor y con ellos pues yo lo trabajo para que les pueda dar cuál es el compresor correcto, ¿ok? Hasta este punto, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Ok. ¿Ya le empezaron a bajar? Creo que por ahí les van a pedir que la muestren antes de salir. Entonces, pasando a este punto, en la parte de diagnóstico, esto les ayuda mucho a ustedes en la parte de campo, ¿ok? Todos los compresores tienen un marco operativo. ¿Qué sucede? Pues obviamente me va a mostrar el rendimiento, el rango de operación en cuestión de temperaturas mínimas o máximas,
Y esto de aquí me va a permitir entender si el compresor se encuentra operando de manera correcta, ¿ok? Entonces, lo único que les va a pedir es que coloquen presión de succión, descarga, voltaje y amperaje. Hace una relación con la ficha técnica del equipo. Les va a aparecer estos parámetros y si por alguna razón estamos desfasados en este punto, aquí me lo va a marcar. Y en la parte inferior me va a dar algunas recomendaciones para solucionar el problema. Obviamente todo esto no está exento o no va en contra de sus manuales de procesos que ustedes tengan, ¿ok? Simplemente es una orientación adicional. Somos seres humanos, a veces se nos puede ir algún chequeo, algún parámetro, entonces simplemente es poder contribuir con esa parte, ¿no? En la parte de la nomenclatura se describe uno a uno qué significa el compresor. En la parte del lado derecho me marca la parte del serial, pues obviamente la fecha de fabricación. Y aquí sí es muy importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque nuestros distribuidores más grandes a veces pues, no van a tener el compresor recién salido del horno, ¿verdad? No van a tener un compresor 2024. Si me venden un compresor 2020, muchas veces ustedes dicen, ¿sabes qué? Ese compresor no lo quiero porque por el aceite se va a amarrar, ya no me sirve, tiene problemas internos y a veces queremos rechazarlo. Eso es un tabú. Los compresores se suministran de manera presurizada y mientras el compresor tenga sus gomas en la succión y en la descarga, ese compresor les puede funcionar sin ningún problema, ¿ok? Son fierros, al menos de que le estemos trabajando, pues obviamente el compresor va a fallar, pero si no es así, el compresor que nos suministren puede trabajar. Un punto importante, obviamente si ya no trae las gomas en la succión o en la descarga, la única recomendación es cambiar la parte del aceite y con eso el compresor puede trabajar sin ningún problema, ¿ok? Entonces solamente es una referencia para entender qué me dice la nomenclatura, entender esta parte de aquí, porque me ha tocado compresores que me reportan por fallas en cuestión de garantía, es trifásico y lo quieren conectar en un sistema monofásico, entonces al mejor cazador se le va la liebre, entonces échele un ojito. Esto pues realmente es una orientación para que ustedes lo puedan trabajar de manera correcta, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos observar? En esta parte de la lista de materiales, diseño y referencias, aquí les va a mostrar qué conexiones son conexiones soldar o rotalog y la parte de allá de igual manera. Todo lo de allá es lo que vendemos a fabricantes, todo lo de este lado es lo que nosotros vendemos en la distribución. Entonces si hay algún diferencial, abajo de cada uno de estos rubros se muestra lo que es el dibujo, la ficha técnica. No solo van a poder interpretar las alturas o las conexiones, sino que el dibujo, cuando yo lo abro, del lado medio, más o menos como por este lado, aparece el diagrama de conexión. Si es un compresor monofásico, les va a indicar cómo va conectado el kit de arranque. Si es un compresor trifásico, les indica cuál es la línea de línea 1, 2 y 3, y en el monofásico te indica cuál es tierra, trabajo y arranque, ¿no? Entonces, eso también les puede servir. Recuerden que el compresor scroll trifásico no lo podemos invertir las fases porque si no se amarra. Entonces eso también es muy común, ¿no? A veces no tenemos detectores de fases, entonces ¿qué hacemos? Lo conectamos, le damos un piquetito y por eso la importancia de que tengan bien instrumentado el equipo. Si identifico que el amperaje empieza a subir, que no tengo un diferencial de presión, succión, descarga, ese compresor lo estoy conectando de manera incorrecta. Entonces es muy importante que esto le echemos un ojito en la parte de conexiones en los scroll, ¿ok? Y aquí pueden sacar, les digo, a pesar de las conexiones, en la ficha técnica les aparece el diagrama eléctrico en este punto, más o menos. Partes por servicio. Cuando ustedes ingresan el modelo o el compresor que están utilizando, todo lo que les aparece en este punto va a ser enfocado solamente al compresor que ustedes ingresaron. ¿A qué voy con esto? Si ustedes necesitan válvulas de servicio, tacones de montajes, las resistencias, adaptadores para cambiar de conexión soldar a rosca, mirilla de aceite o el tapón para taparle el puerto de inyección de líquido y utilizarlo en media, todo eso lo van a poder encontrar aquí. Muchas ocasiones, y digo no sé cuál sea el caso, si hay gente que trabaja con supermercados, a veces ustedes no compran directamente el componente, siempre hay un comprador intermedio. Y cuando ustedes piden una resistencia, ¿qué va a hacer él? Se va a meter al Excel, va a buscar resistencia y la que tenga más volumen o la que tenga de inventario es la que les va a dar. Los componentes no son genéricos, cada componente va con base a las especificaciones del compresor. Si ustedes comparten este número en color verde,
ese número es a nivel nacional y con eso hay una relación entre el número de parte y la descripción. Entonces se mitigan errores, tanto de su parte en la parte de solicitar componentes como en la parte de mostrador para poderles ofrecer algún producto, ¿no? Entonces creo que es una buena iniciativa el utilizar esta herramienta. Digo, tiene muchas ventajas. Conforme la empiecen a utilizar en su día a día le pueden sacar pues un mayor provecho, ¿no? Y básicamente pues es nuestra herramienta para poder comunicar los cambios que se encuentran en el mercado, ¿no? Toda la información de los nuevos compresores se va a cargar aquí, los compresores Y, los compresores que sean de transición en cuestión de aire acondicionado, todo eso lo van a poder observar en esta plataforma. En este caso, bueno, es este mismo ejemplo, compresor semihermético, válvulas de servicio, resistencias, los empaques en esta parte de aquí. Algo muy importante en cuestión de los compresores semiherméticos, tratamos de no vender partes del tren mecánico en la distribución. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga un desgaste en un pistón y le coloque un pistón original a que tenga que hacer un rectificado de camisa o colocar un pistón sobredimensionado, ¿no? Entonces, para evitar que se cometan errores en la parte de la reparación de los equipos, en la parte de la distribución va a ser muy complicado, a salvo que haya algún caso específico que puedan adquirir lo que son componentes internos. Todo lo de la periferia lo pueden adquirir, platos de válvulas, empaques, válvulas de servicio, bomba de aceite, sedazos, pero todo lo que tenga el tren mecánico es importante que por favor lo canalicemos hacia la parte de los talleres autorizados. Ellos hacen una revisión del equipo, hacen el rectificado o la reparación correspondiente. Y no solo eso, sino que se hacen pruebas en la parte de la bomba de aceite, se presuriza el compresor y eventualmente pues se les da una garantía extendida sobre una reparación en el taller, ¿no? Entonces, ese punto pues es importante porque muchas veces quieren conseguir pistones, bujes y se les niega. Entonces hay una razón del por qué, ¿ok? Y por último me va a marcar estos dibujos de referencia. Yo sé que no se dedican a reparar equipos, pero así como en los compresores scroll, como en los compresores semiherméticos, me va a dar una ilustración de las partes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender qué es lo que están buscando. Hay muchos compresores que están viejos, que ya no se les ve la información en cuestión de los componentes, y bueno, de manera ilustrativa podemos interpretar qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, yo les invito a que descarguen esta herramienta, es muy buena. Si hay alguna duda, alguna pregunta, la parte de mostrador les puede dar un buen ¿cómo se llama? Un buen enfoque o una buena retroalimentación. Y pues bueno, prácticamente con esto estaría terminando la parte complementaria de la charla que se tenía. ¿Okay? Antes de terminar, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por allá atrás, dígame. Hay gente que me ha preguntado la vida útil del aceite, okay, tanto en semiherméticos como herméticos, a qué determinadas horas de trabajo se debe cambiar o no se cambia el aceite de los herméticos. Y otra pregunta, el proceso de garantías, ¿qué es lo que procede o no procede para checar un compresor? Ok, voy a empezar con la primera, la parte del aceite. La parte del aceite es algo que estipula el fabricante del equipo. Como ustedes saben, nosotros como Copeland fabricamos compresores, fabricamos accesorios y el fabricante del equipo hace el ensamble total del equipo. Si nos vamos al ideal, los sistemas de refrigeración y aire acondicionado deberían de ser 100% herméticos. Si un sistema es hermético, no debería de tener problemas en la parte operativa. Sin embargo, esto no es así. Entonces, hay que pegarnos a las especificaciones del fabricante del equipo. A veces se recomiendan cambios de aceite cada 6 meses, más o menos. En algunos casos, cada 4 meses. Pero esto va a depender mucho de la operación. El mantenimiento de los compresores depende mucho de lo que está pasando. Si por alguna razón tuve una falla eléctrica y el compresor se me murió, ese aceite se va a carbonizar y hay que cambiarlo. Utilizar piedras de carbón activado, hacer mi barrido, cambio el aceite y lo utilizo. Si estoy identificando que tengo fugas en el sistema, le tengo que hacer pruebas de acidez. Y si tengo acidez en el aceite, hay que cambiarlo porque me voy a llevar lo que es el embobinado del motor. Entonces vamos a ir muy de la mano con lo que me estipula el fabricante del equipo, 6-5 meses, pero hay que estar haciendo esos testeos preventivos. Y si el proceso me indica que tengo que cambiar el aceite al mes que lo instalé,
pues es algo que tengo que hacer, ¿ok? Entonces va a depender mucho de la operación. Es una buena práctica hacer pruebas de acidez, ese es un buen punto, y siempre que se cambie un compresor, es importante hacer la limpieza del sistema y cambiar el aceite, ¿ok? Salvo que sea un sistema, un rack en paralelo que tengo que cambiar mucho, nada más procurar que las condiciones sean las adecuadas, ¿no? Pero te digo, va a depender mucho de la operación. Pasando al segundo punto, temas de garantías. Los compresores Copeland, nosotros traemos un porcentual muy marcado en cuestión de reclamos. De todo lo que vendemos a nivel nacional, solamente el 5% lo mandan al taller para ser revisado. De ese 5% que llega al taller, solamente menos del 1% pasa por falla de fábrica, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Muchos de los problemas que a veces suceden en campo es por la operación, malas prácticas o algún mala operación que haya hecho el usuario final. Muchas veces ni siquiera el técnico. El usuario final a veces mete mano a los equipos o opera los equipos de forma incorrecta y puede derivar un problema, ¿ok? Sin embargo, pues esto no está cerrado. Todos los compresores que fallan en campo, ustedes tienen la libertad de mandarlo al taller. Se hace un análisis que en promedio pues va de 5 a 6 días en cuestión del diagnóstico. Se abre el compresor, bueno, de primera instancia se mide la parte eléctrica, ¿no? Ver que no esté aterrizado, que la parte del embobinado se encuentre en óptimas condiciones. Se arranca el compresor. Si la parte eléctrica está bien, se checan parámetros de compresión. Si el compresor está bien, se les va a regresar porque es un compresor sin falla. Y muy posiblemente ese compresor a lo mejor se protegió por alta temperatura de descarga, por el termomagnético o el kit de arranque. Si el compresor está fuera de rango, entonces ahí sí, le vamos a pasar cuchillo, se abre y se evidencia cada uno de los componentes. Entonces, si tuvo problemas de retorno de líquido, se les va a mandar fotografía de desgaste en el buje, en la parte del scroll, en la parte del cigüeñal, pues toda la fotografía de los pistones. Si tuvo algún golpe de líquido, de igual manera. Todos los reportes se tratan de evidenciar con fotografías para que ustedes sepan lo que le está pasando al compresor, ¿ok? Si es problema de nosotros, Copeland, tengan por seguro que si está dentro del tiempo, nos vamos a hacer responsables pues por alguna falla, ¿no? Si no está dentro del tiempo, pues yo no puedo absorber una garantía por algo que está sucediendo en campo. Por eso la intención de mandarles un reporte bien justificado, y de igual manera, si hay alguna duda, alguna pregunta, siempre estamos abiertos a que con la parte de ventas pues se pueda enlazar una llamada, se retroalimenta y sobre eso pues se da un soporte adicional, ¿no? Entonces, en resumen, ¿fallan los compresores? Sí. ¿Fallan muy poco? También. Y si es un tema de problemas de planta o cuestión de fábrica, lo vamos a absorber directamente nosotros, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Queda resuelto? ¿Sí? Perfecto. A mí me gustaría abarcar un poco más por parte de distribución, como cliente técnico que te lleven el compresor, deben de llenar un formato. Este formato se manda al taller, donde ustedes ponen prácticamente cómo está funcionando, modelo, serie. Y como es un taller tercero, cobran un diagnóstico. Depende del modelo del compresor, es lo que cobran. Entonces deben de llenar el formato, se debe de pagar por parte del cliente diagnóstico, y obviamente el diagnóstico. Es correcto lo que comentas, Angie. Sí, es importante que ese reporte lo llenen de manera correcta, porque si no lo mandan a ciegas, y les repito, como menciona Angie, es un tercero. Entonces, si usted le mandan el compresor a ciegas, él no va a entender cuál es el problema real del compresor. Si ustedes describen, lo arranqué, operó y después de 20 minutos el compresor falló, bueno, pues el taller va a saber que se tiene que esperar 20 minutos para que el compresor haga algo anormal, ¿no? Si no, pues su diagnóstico va a ser muy limitado y obviamente pues eso va a derivar a que no se dé una buena retroalimentación. Entonces es importante que esa parte llenen el reporte y eventualmente que siempre toquen base con el vendedor que los atiende, porque si me lo mandan directo, pues ahí se va a quedar en el rincón de los olvidados hasta que me digan, oye, ¿sabes qué? Sí lo mandé yo y pues es mío. Entonces siempre háganlo mediante la parte de la distribución, ¿ok? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna duda o comentario? ¿No? Pregunta, chicos, ¿dónde está que no? Si no, ahorita salen. Por allá atrás están, Angie. ¿Algo más? Sí, pues bueno.
Si es todo, de mi parte, pues agradecerles. Creo que han tenido pues un proceso muy largo desde temprano, pero esperar que la información que se comparte, hay muchas cosas que ustedes ya saben, hay muchas cosas que a lo mejor desconocían. El mensaje es muy claro, pues las capacitaciones van a ayudarles a que ustedes se sigan actualizando, se sigan manteniendo a la vanguardia. Hay muchos cambios que vienen hoy en día, todo lo que son las ferias de refrigeración, van a hablar equipos nuevos, A2L, gases naturales, entonces métanse ahí, métanse en esa parte y bueno, que sepan que la distribución tiene un respaldo por parte de los fabricantes, Chemours, Copeland, por si hay alguna duda, alguna pregunta, pues poderlos orientar en sus proyectos, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo, les agradezco y bueno, le paso la palabra al personal de la distribución, ¿ok?